Antena TV presenta Huecas con Sabor de Santa Elena. ¿Qué tal, amigas y amigos? Y continuamos recorriendo la provincia de Santa Elena, conociendo más huecas muy solicitadas y sobre todo huecas con ese saborcito delicioso de Santa Elena. En esta ocasión nos encontramos en Picantería Amparito. Vamos a conocer cómo se prepara el encebollado y sobre todo desde cuándo iniciaron con este proyecto en cuanto pues a la preparación y venta del delicioso encebollado. Estamos en el Cantón Santa Elena, en pleno centro. De aquí estamos en toda la zona de los semáforos. Por favor, señor camarógrafo, dele ahí a los semáforos. Estamos ahí, diagonal al Parque Vicente Rocafuerte. Acá estamos en Picantería Amparito y vamos a conversar con los propietarios para conocer cómo se iniciaron y la preparación de este plato delicioso que tenemos acá en la provincia de Santa Elena. Bienvenidos a este segmento, Huecas con Sabor de Santa Elena. Ok, y nos encontramos en ese momento precisamente con el propietario o uno de los propietarios de acá de la Picantería Amparito, muy conocida en la provincia de Santa Elena. Ha participado ya en concursos de gastronomía locales, nacionales y muy conocido también a nivel nacional por esa sazón exquisita. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buen día para toda la audiencia. Aquí estamos en la picantería, nosotros somos propietarios de este negocio desde hace más de 40 años. Olger Prudente. Muy bien, ¿cómo se inició la Picantería Amparito? ¿Cómo iniciaron ustedes? Bueno, este negocio lo inició nuestros padres. Nosotros somos la segunda generación. Y también podemos tener el agrado de decir que hemos visto pasar por nuestro negocio 3 generaciones, abuelos, padres, hijos. Anteriormente eran unos niños, ahora ya son padres y traen a sus hijos, ¿no? 3 generaciones. Como todo negocio pequeño y como todo va evolucionando. ¿Cuántas mesitas comenzaron? Ambulante. Ambulante. Ambulante, claro. Mi padre... Tipo popular como el encebollado de balde, más o menos. Sí, más o menos. Y así uno va evolucionando y va creciendo, ¿no? Este es un mensaje incluso para los pequeños comerciantes, ¿no? Que a veces inician con algo pequeño, una carretita, una ollita, pero que debido pues al esfuerzo, al sacrificio, luego pueden crecer de manera empresarial. Así es. Esto es un trabajo, es un esfuerzo, no de un año, sino de muchos años, ¿no? Y así obviamente que sirva como estímulo a todos los comerciantes que comienzan, que tienen sueños, que tienen sus proyectos, que lo hagan realidad, pero igual es un sacrificio que tienen que hacerlo, pero trabajando se logran muchas cosas. Nosotros trabajamos aquí en la picantería los 365 días del año. Y la sazón, en este sentido nuestra provincia es bendecida. Nuestra provincia es bendecida porque tenemos los frutos directamente del mar. Marisco fresquito. Sí, del mar a su mesa, obviamente. Entonces, esta es la diferencia que nosotros propiamente nos caracterizamos y hacemos diferencias de otras provincias. Tú sabes que, por ejemplo, te vas a Guayaquil, Quito, peor al oriente, pescado no es fresco, obviamente, es un pescado ya con un proceso, ¿no?, de congelación. Obviamente, en nuestra provincia tenemos ese recurso prácticamente a diario, ¿no? Ok, bueno, ¿con cuánto personal cuentan hoy en día? Eso es lo importante también, ¿no? Dan la oportunidad para que personas que de repente no tenían trabajo, no había cómo ganarse la vida, ahora ya cuentan con un trabajo fijo acá en Picantería Amparito. Tenemos un par de colaboradores ya muchos años, varios años, ¿no? Pero generalmente el negocio es un negocio familiar, no trabajamos con familias acá, obviamente. Excelente. Bueno, en cuanto a la participación de Picantería Amparito en concursos locales y nacionales, hemos visto que ha dejado muy en alto el nombre de la provincia. Sí, no se ha logrado alcanzado las metas que uno se había trazado por A o B motivos, ¿no? Motivos extra que no sería bueno decirlo ahora, pero ha quedado en alto el nombre de la provincia. Obviamente hemos dado nuestro mejor esfuerzo y estamos con nuestra conciencia tranquila que siempre dimos lo mejor de nosotros. Y igual somos reconocidos,
gracias a Dios con todos estos concursos. Hay gente que nos reconoce, de otras partes reconoce, vienen directamente para acá, preguntan y se van satisfechos. Ok, ¿cuentan con la preparación del encebollado únicamente o adicional? Acá lo típico es el encebollado, encebollados sencillos y el mixto, que es con langostino. Y langostino obviamente nos diferenciamos de cualquier negocio porque usamos no de camarón pequeño, sino de langostino. Y los precios, como siempre, económicos y, como dice nuestro amigo, excelente atención, la constancia, eso es importante también, ¿no? La sonrisa, el saludo, o sea, el carisma. Sí, aparte de eso también la atención al cliente, la constancia, obviamente el cliente viene con la tranquilidad o viene seguro que va a encontrar el producto cualquier día del año, así sea 1 de enero, viene. Después un 31 de diciembre viene tranquilo y sabe que va a encontrar el producto acá en el local. Ok, ahora sí vamos a la parte de la sazón, de la preparación. ¿Cómo se prepara un encebollado en Picantería Amparito? Bueno, no hay ningún secreto. Acá lo básico es el producto que sea fresco realmente. Que sea un producto fresco y que el cliente sepa qué es lo que está consumiendo. Cada quien hace su función. Alguien hace la parte de los vegetales, otra persona hace la parte de la cocción, otra persona hace la parte de la fusión de todo. ¿Cómo cocinan la yuca con el pescado? ¿Cómo es más o menos ahí? Todo es aparte. Todo es aparte. El pescado a un lado, de la yuca a un lado. Así es. Después ya la otra persona se encarga de unir todos los productos y ya sabe, para que salga el producto a la venta. Picantería Amparito, muy conocida a nivel provincial y por supuesto también a nivel nacional e internacional. ¿Qué dicen los clientes cuando vienen? No, sí, eso también se puede decir, porque hay gente que viene acá y lleva a Estados Unidos, Canadá, a otras partes, ¿no? Lleva, congela el producto y se va para otras partes. Es una delicia, sobre todo los ecuatorianos que radican por allá. Claro, hay gente de aquí autóctona que se criaron acá con el producto, igual siempre recuerdan, así está en otras partes. Familia que viaja para allá, dice, ¿sabes qué? Tráeme un encebollado de Amparito y lo llevan, lo congelan. Okay. Hagan entonces en este momento la invitación para todos los concurrentes, los clientes, la gente que ya conoce, los que no conocen, porque dudo que alguien no conozca Picantería Amparito en pleno centro de Santa Elena. Hágale la cordial invitación para que vengan a visitar y a degustar de este rico encebollado. Bueno, aquí gracias por la oportunidad, aquí estamos en la Picantería Amparito, esperando a nuestros clientes todos los días del año, estamos por atenderlo con la misma sazón y calidad que nos caracteriza. Dígale la dirección, ¿dónde estamos? Estamos en Santa Elena, en Guayaquil y Sucre, calle Guayaquil y Sucre, diagonal del parque. Excelente, ya lo sabe usted también cuando venga con su familia, con los amigos, con el grupo de compañeros de repente de la empresa, porque suele pasar, ¿no? No solo cuando es chuchaqui, porque también cuando es chuchaqui la gente prefiere un encebollado. También para un rico desayuno, venga, visite la hueca que tiene acá la provincia de Santa Elena, como es Picantería Amparito, muy conocida en la provincia de Santa Elena a nivel nacional e internacional, que los clientes extranjeros hasta se llevan en tarrinas congeladas para probar en Estados Unidos esta delicia que tenemos acá del mar a su mesa, el buen pescado que caracteriza a la provincia de Santa Elena. Así es, estamos dispuestos a atender a nuestra clientela y hacerle la impresión adecuada, ¿no? Ok, gracias por... A usted, señor. Ok, bueno, de esta manera estamos concluyendo este segmento titulado Huecas con Sabor de Santa Elena. Será hasta una nueva edición. Antena TV presentó Huecas con Sabor de Santa Elena.